Vamos a continuar en la clase de la semana pasada, la discusión que teníamos la semana pasada es el análisis a partir del libro Derech Mitzvoteja de el Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, donde estamos abarcando la idea de desmaterializar los conceptos y los nombres que se les dan a Dios, distintos nombres. ¿En base a qué? En base a la premisa de Maimónides, que explica que cuando se trata de la plegaria nos tenemos que dirigir directamente a Dios y no a cualquier otro ente. Entonces la idea de esta clase es esa idea, a Dios dirigirnos, y yendo un poco en profundidad, estamos tocando la idea del Sifri, que sobre el versículo Bechol Koreinu Elav, ¿quién es una nación grande como esta que en todo el momento que lo llamamos? Dice, a él lo llamamos y no a sus cualidades. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. Vamos a continuar con la discusión. Nuevamente, la traducción, estoy haciendo directo, quizás no sea una traducción perfecta. Hago lo que hice, digamos, anteriormente. A veces cuando estudio directo del hebreo, en lo personal leo el hebreo y voy captando, voy entendiendo lo que se está diciendo. Sin embargo, en aras de las clases, aquellas ideas que se me dificultó en el momento traducirlas para mí mismo al español, pues hice pausa y hasta que encontré la idea, la palabra correcta, entonces continué para así agilizar también la traducción y poder avanzar en materia. Entonces vimos, en el último párrafo dice lo mismo. Inken, si es así, ¿cómo es posible que el nombre Kel se refiera a la sefirá de Gesed? Y si es así, ¿cómo es posible que digamos que nos estamos refiriendo a Dios mismo, al Creador mismo? Esa era la pregunta que estaba planteando el Tzemach Tzedek. Pero ciertamente la intención, que dijimos intención, es en lo que estamos pensando en el momento del rezo. Si hay intención sobre Kavaná y la contenido de las Kavanot, pero en palabras simples, es lo que pensamos en el momento de la plegaria. Y seguramente esta Kavaná, esta intención, es dirigida directamente a Dios. Y así como es también llamado en la Kabbalah Shechina, la presencia. Y dijimos sobre esto que vino un hereje y le preguntó a Rav Gamliel, le dijo, si cada vez que 10 judíos se reúnen, la Shechina se posa, ¿cuántas Shechinas tienen ustedes? ¿Cuántas presencias tienen ustedes? Entonces le dio el ejemplo de cómo el sol está alumbrando, etcétera. La presencia de Dios está presente, etcétera. Ahora, por esta razón, debido a que estos temas, sobre todo el antropomorfismos, son temas que son términos que si la persona no sabe simplificarlos, hacerlos abstractos a partir de su naturaleza material, es decir, materializarlos, entonces el criterio, si la persona tiene poco criterio, realmente no va a poder entender estas ideas, no va a poder captar qué es lo que está diciendo y va a llegar sí o sí a conclusiones erróneas. Y conclusiones muy, muy, muy erróneas. Haz v'shalom, idolatría. Sin embargo, con esa idea terminamos. Pero el párrafo no termina ahí. El párrafo continúa haciendo la situación un poco difícil para entrar a otra idea, que son las ideas que pienso que vamos a poder abarcar hoy. Hay 2 secciones, 2 capítulos que me gustaría abarcar hoy. Y él finaliza la sección número 2, que fue la que casi terminamos la semana pasada, y dice lo siguiente. Pero a pesar de todo esto de lo que dijimos,
Las palabras del Arizal son fieles y son auténticas. Y que cuando llamaron Shechina a la midá de Malchut, al atributo divino de Malchut, de reinado, que Nubemes, así es tal cual. Esa es la verdad. Y también es verdad cuando dice Shem Kel Bechesed, cuando se llama el nombre de Kel, el Todopoderoso en Chesed, Beshem Elohim Begvura, y el nombre Elohim en Gevura. Entonces nuevamente nos metimos a una problemática. Aparentemente, lo que está diciendo el Tzemach Tzedek es que las palabras del Arizal son verdad, son auténticas. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿A qué nos referimos? Y el tema es, dice, cuando está hablando de estos tópicos, se refiere a un aspecto, a una reflexión del Creador tal cual, que se embiste y se embiste y se expande, por así decirlo. Luego voy a explicar. Hay términos, hay varias ideas que tengo que explicar. Así que vamos paso a paso. Se embiste y se expande, se extiende en la Sefirot. Dos cosas acá. ¿Qué significa investirse? Vestirse en la Sefirot y extenderse en la Sefirot. El ejemplo es este. Cuando hablamos de Sefirot, de las 10 Sefirot, nos estamos refiriendo a cuáles Sefirot. Primeramente, esto lo hemos dicho en otras clases, pero las cosas que necesitan ser base, necesitan repetirse una y otra vez. Las cosas importantes, las ideas importantes, hay que repetirlas una y otra vez. Cuando hablamos de las Sefirot, sin especificar, nos estamos refiriendo a las Sefirot del mundo de Atzilut. Atzilut quiere decir emanación. Estas son emanadas por Hashem. Ahora, ¿qué quiere decir? Que una reflexión del creador mismo tal cual se inviste y se extiende, se expande, por así decir, en la Sefirot. Voy a continuar la idea, voy a explicar. Como es sabido, que la luz infinita, bendito sea, este es uno de los nombres que la Kabbalah le da a Hashem, a uno de los niveles de Dios, Oer Ein Sof. Oer Ein Sof, estamos hablando Dios. Ilumina y se enviste en sus cualidades, en sus sefirot. Y como está escrito, está en el Zohar, Hijo Vegarmoy, él y sus herramientas, Had, son uno. Es decir, Hijo, él mismo, se refiere a la esencia misma de Dios, a la esencia misma de la luz infinita de Dios, la presencia misma de Dios. Vegarmoy y sus herramientas, es decir, sus recipientes, que son las 10 sefirot de Atzilut, él se une y se embiste en ellas. Punto acá. Voy a explicar. El modelo de la sefirot en Atzilut es el mismo modelo que tenemos, por así decirlo, lo tenemos análogamente en el alma. Entonces el alma, por así decirlo, en este momento va a ser, en el ejemplo, en analogía, nuestro Atzilut, por así decirlo, para entenderlo. ¿Qué pasa? El alma tiene diversas capacidades, diversos poderes. La capacidad intelectual, la sefirot intelectual, es ser en qué vasija, en qué herramienta del cuerpo se expresan a través de los órganos del pensar, el cerebro y sus distintos elementos.
La capacidad de ver se refleja, la capacidad de ver en sí mismo, Hasidut explica, no está en el ojo mismo, por sí mismo, sino está en el alma. Lo que pasa es que el cuerpo, el ojo mismo, todas las células y todo, específicamente están creados para que puedan canalizar la capacidad de ver del alma y pueda ver. ¿Cómo ves que un dedo no ve? Si también es parte del cuerpo. Porque no está adaptado para que la capacidad del alma de ver se exprese en él. Se adapte a él y se exprese en él. Igual ocurre con la capacidad del habla de la persona. Este es un poder del alma. De nuevo, a veces ahora voy a hacer un ejemplo nuevamente sobre alma. Alma y cuerpo. Qué raro. Estoy viendo un milagro. Aparentemente no estoy conectado a internet, pero estoy acá. Me están escuchando. Interesante. Bueno. ¿Qué ocurre? En sus computadoras, en sus celulares, ustedes tienen lo que se llama el hardware, la parte dura, el celular mismo, la computadora misma. Sin embargo, detrás de eso hay toda una programación que, si no fuese por esa programación, toda la carcasa, todo lo que es la caja y todo lo que es el celular, el cuerpo del celular, no funciona, no sirve. Y si vamos más profundo, sin energía, no funciona nada. En este caso, la computadora es como nuestro cuerpo y el software, los programas que están capacitados para que tanto el programa como la computadora, como el celular, están ambos adaptados de forma que puedan unirse, interactuar. Pero ¿qué es lo más esencial, lo más importante? No el cuerpo del celular, aunque se vea bien bonito, etcétera, sino cómo está estructurado y cuánto pueda soportar y cuánta capacidad pueda de software, es decir, de programas, pueda revelar. Igual ocurre con el cuerpo. ¿Qué pasa con una persona que Dios libre no puede ver? Está por ahora ciego. Esa persona no tiene cura. Tiene cura. ¿Y cómo es que tiene cura? ¿Cómo es que si se desarrolla tecnologías para mejorar, y depende, cada quien depende, hay distintos niveles de ceguedad, ¿cómo es que esa persona puede ver? Porque en potencia el alma posee la capacidad de ver. El problema no está en el alma, sino el problema está en lo que en la Kabbalah se le llama, en el hasidismo, los kelim. El problema está en los recipientes. Que los recipientes, por aquella razón, están dañados. Por eso vemos hoy que gracias a la tecnología, por lo menos en Israel, gente que no puede escuchar, vemos que gente que les cuesta escuchar puede comprar un aparato, y ese aparato, que también es un recipiente, le da fuerza al recipiente del cuerpo para que el alma, la fuerza de escuchar, pueda revelarse. Entonces, ¿qué pasa? Que el alma está modificada y está amoldada a los recipientes del cuerpo. La capacidad de ver se refleja a través precisamente de los órganos que fueron creados para que esa capacidad de ver se refleje, que se manifieste. La capacidad de hablar igual y todas las demás capacidades y habilidades y talentos que tenemos. Entonces, voy a repetir el párrafo. Ahora, perdón, antes de repetir el párrafo, algo muy importante. ¿Dónde está? Explica el libro del Tania, la primera parte.
¿dónde se encuentra? El lugar en sí mismo donde la esencia del alma se revela en el intelecto. En el intelecto. Las primeras 3 sefirot, fíjense bien que en las sefirot, ¿cómo contamos? No contamos primeramente las emociones, sino contamos primeramente el intelecto. ¿Cómo es que la persona se mantiene vivo y actúa y hace todo lo que hace? Pensando. Sin pensar no hace nada. Es allí donde se expresa el alma en esencia. Y todo el resto del... Ahora, el alma, ¿dónde está? Está en todo el cuerpo. Pero en esencia, ¿dónde se revela? En el lugar principal de donde se revela es en el intelecto. Pero, ¿qué pasa con el resto de los órganos? También se revela ahí. Sí, pero lo que pasa y se explica en el Hasidut, se explica que lo que se revela es una reflexión de la esencia del alma. Con esto en cuenta, vamos a poder entender esta idea de la reflexión, así como una luz puede reflejarse y puede iluminar a partir del reflejo, así también el alma puede reflejar de ella en otras partes del cuerpo. Entonces, volviendo al párrafo y tomando en cuenta estas ideas, dice lo siguiente el Tzemach Tzedek en el análisis que está haciendo. Lo que el Arizal quiere decir cuando él dice que realmente el nombre Shechina se refiere a la midá de Malchut, al atributo de Malchut. Y también, en verdad, que el nombre del poderoso Keil se refiere a la midá de Gesed. Y también el nombre de Elohim se refiere a la Gvurá. Es como Dios mismo, el creador mismo, está investido, ok, entre paréntesis acá, investido. ¿Qué significa investido? Que está adaptado. Tal como yo, cuando compro ropa, la compro de acuerdo a mi medida. La ropa no soy yo mismo, pero está yo y la ropa estamos de acuerdo a la medida. En el Hasidismo se da un ejemplo de quien abraza a un rey, no abraza al rey mismo, no toca la carne del rey mismo, ni la piel del rey mismo, sino que son sus vestimentas. Pero debido a que sus vestimentas están adaptadas al rey y todo, entonces es como que estoy en sí mismo tocando al rey. Igual ocurre, Dios se enviste y así como el alma se expande por todo el cuerpo para hacer las distintas actividades, así también esta reflexión del Creador se enviste y se expande en las sefirot. Y por eso dice, como es sabido que la luz infinita de Hashem ilumina, es decir, se manifiesta de sí mismo y se enviste en las sefirot. Y como está escrito, él y sus sefirot son la misma cosa. Son uno tal cual, están completamente unidos. Él se refiere a la esencia misma de la revelación infinita de Dios, Ein Sof. Y Garmoy literalmente significa los huesos. En hebreo, huesos y etzem, que significa esencia, vienen en la misma raíz. Él y las partes que vienen del mismo, que son las 10 sefirot de Atzilut, se une y se unifica con ellos y se embiste en ellos. Y la luz es similar, por ende, la luz es similar a la luminaria. Es decir, en este caso, en el ejemplo de la luminaria se refiere a Dios tal cual, Dios mismo. Y su presencia, lo que él revela, debido a que está unido completamente con su esencia, a pesar de que su revelación, y podríamos decir, no es el mismo, sin embargo, está tan unido a su esencia que su revelación comparte también la naturaleza de la esencia. Por ende, cuando decimos
Oer Ensof, la revelación infinita de Dios. Es como que estamos hablando de Dios mismo. Por ende, es posible decir sobre Dios mismo cómo se revela, Ensof, darle nombres. Los nombres que mencionamos anteriormente, dice. Como el tema del nombre de Kel en Gesed, a pesar de que cuando decimos Kel, poderoso, nuestro deseo es dirigirnos al Creador del mundo literalmente. De todas formas, cuando lo llamamos así, realmente eso es así. Porque nuestra intención está dirigida al Creador del mundo, a como Él ilumina el mundo y viene y se revela en la mitad de Gesed, en el atributo divino de Gesed, de su bondad, etc. Y al nombre de Elohim, nuestra intención es al Creador del mundo como ilumina y se revela en el atributo de severidad. Y a Shechina, y lo llamamos Shechina, la presencia de Dios, es decir, como Él ilumina y viene en la sefirá del reinado. Resulta entonces que a pesar de que hay 10 nombres distintos, que Gesed no es Gevurah, que la bondad divina no es la severidad divina, ya que si bien es cierto, puede tener incluido dentro de él la midá de Gevurah, Gesed puede tener Gesed y todas las demás sefirot tienen cada una de las sefirot incluidas dentro de ellos. Entonces es posible que en Gesed poder encontrar Gevurah. De todas formas, cuando Gesed se va a manifestar, incluso aunque lo haga utilizando utilizando el aspecto de Gevurah que tiene, ¿qué es lo más importante? Gesed. Ejemplo de esto, de nuevo, para nosotros, bajándolo a nuestro nivel. Es como un padre cuando quiere disciplinar al hijo, pero lo hace por amor. Estamos hablando de disciplinar. Si lo hace con Gesed, entonces lo va a hacer modulado, va a ser algo modulado, va a ser bien hecho. A pesar de que el hijo lo recibe difícil, ¿qué es lo más importante en la disciplina del padre? Lo está haciendo a partir de Gesed. Ejemplo de esto, un ejemplo práctico. Un bebé que tiene un cuchillo en la mano. El bebé no sabe lo que está haciendo. Viene el padre, se baja al nivel del bebé, se lo quita. El bebé llora. El bebé llora. Pero el padre tranquilamente se lo quita. ¿Es un acto que el bebé lo siente como severidad? Sí. Pero el acto en sí mismo, la raíz del acto, es bondadosa. Eso es lo que se refiere cuando dice que Gevurah está incluido también en Gesed. Y también Gevurah, también el atributo de severidad, a pesar que no es Gesed, sin embargo puede tener incluido dentro de ella Gesed. De todas formas, lo más importante en ese caso es Gevurah, es la severidad. El mismo ejemplo, voy a utilizar el mismo ejemplo, pero al revés. El niño tiene el cuchillo. El padre mira que el niño tiene el cuchillo. Entonces, ¿qué hace el padre? Violentamente toma el cuchillo, puja al niño. ¿Qué pasó ahí? Aparentemente es la misma acción, el mismo propósito, quitar el cuchillo. Sin embargo, ¿de dónde inició la actitud? La actitud no inició en bondad, inició en severidad. Tosquedad. ¿Fue bondadoso al final lo que hizo? Tiene un aspecto de bondad, pero no es óptimo. Estaba irregulado. No, que todos se ríen. Porque a todos nos pasa.
Hasidut está hablando de nosotros, no está hablando de gente de otro planeta. Todo nos pasa. Oh. Y así ocurre con el resto de todas las cualidades divinas. De todas formas, no hay ningún cambio en los nombres. Que a pesar de que debido a que la Kavaná, la intención en la Sefirot es referirnos al Creador tal cual, siendo así lo dice el Sebastar, ¿qué nos importa si nuestra intención para él es cuando está investido en la mitad de su bondad, en su atributo de bondad, o en su atributo de severidad? De igual forma, nuestra intención es dirigirnos a él tal cual. Y ciertamente, él es una luz simple tal cual. Ya sea, ¿qué quiere decir que es una luz simple tal cual? Completamente abstracto, no se puede definir. Es una revelación abstracta que no se puede definir. Ya sea que la luz esté investida en Gesed, o que ya sea que esté investida en Gebura. Si es así, luego más adelante va a ser una pregunta. Si es así, ¿por qué entonces solamente nos den un nombre? Si es tan abstracto y si es tan todo, ¿por qué? ¿Qué nos importa? Al final nos queremos referir a él. ¿Qué nos importa que le digamos este nombre o el otro nombre? Este nombre por esta esfera, este nombre por la otra esfera. ¿Qué importa? Vamos a ver. Y debes saber, dice, Betedaleja, ¿cuál es la razón por las cuales dijeron, y por esta razón vas a entender, y debes saber cuál es la razón que los sabios cabalistas, ellos dijeron cómo es que las sefirot pueden estar combinadas unas con otras, tienen inclusión de unas con otras. Que la luz de Gesed puede estar en el Kli, es decir, que la revelación de Gesed puede estar en la vasija, el recipiente de severidad de Gebura. ¿Y por qué es esto? No entra, no va en toda la profundidad. Esta es una idea por sí mismo que se llama Ahlifot Duchtaye, que las sefirot cambian sus lugares. La idea es, en corto, la idea es que la revelación de cierta sefirá puede manifestarse en otra. Es decir, no estamos hablando de la sefirá misma, sino de la información divina que es para la sefirá. Entonces, es posible que la luz de Gesed, por así decir, se adapte, incluyéndose en el recipiente de severidad. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pues la luz que oiren sof atzmo y mufshat mushlal mi Gesed gvuro. Es esto porque la luz infinita misma es abstracta y es completamente retraída de Gesed Gevura. Y esto es como, y para esto va a dar un ejemplo. Esto es como un rey, como un ser humano, que cuando da un regalo a los demás gentes, a veces lo hace con la mano derecha y a veces lo hace con la mano izquierda. Y a pesar de que las manos están separadas, es una de la otra, de todas formas, él es todo uno. Pues ambos, pues cuando decimos, cuando alguien recibe algo del rey, no dice, bueno, me dio la mano derecha del rey, me lo dio. No, dice, el rey me lo dio. Es decir, que nos estamos refiriendo a la esencia misma del rey, a la profundidad del rey. Y la mano no es sino una herramienta con la cual el rey da. Si es así, a pesar de que las manos son dos y que el rey es uno, él, su alma, su intelecto, sus emociones y toda la energía de ellos y todo el recto es uno solo. Esto a modo de ejemplo. Igual ocurre que a pesar que
las sefirot son 10 y son 10 aspectos divididos uno del otro. De todas formas, la luz infinita se expande dentro de ellos y es una sola misma luz. Y esta es la luz del Creador bendito, el Creador del mundo. Y a Él es que nosotros nos referimos cuando en nuestro llamado, Keil, cuando le decimos poderoso, cuando le decimos Eloika, Dios, Hule, etc. Y todo el resto de los nombres sabidos y con el resto también de los títulos que lo nombraron los sabios. Este es el fin de la sección número 3. Continúa la sección número 4. Y si dijeses, Veim Toimar, una pregunta retórica. Y si dijeses, ¿por qué entonces lo llamamos con distintos nombres? Por la pregunta que dijimos anteriormente. Entonces, ¿por qué lo llamamos con distintos nombres? ¿Por qué hay que llamar a la luz, como Dios, a la revelación de Dios, en Gesed Kel? ¿Por qué hay que llamarlo así? Y a la revelación de Gevura, ¿por qué hay que llamarlo Elohim? ¿Por qué no puedo llamar a la revelación de Gevura, no le puedo llamar Kel, poderoso? Respuesta corta, debido a que la luz es una sola y es simple, es abstracta. Si es así, continúa la pregunta. Si es así, ¿cuál es la razón de que hay una división de distintos nombres y cada nombre con cada sefirá se corresponde con una sefirá distinta? Aún continúa la pregunta. Si Dios es solamente uno, y su nombre es uno, y su revelación es solamente una, y Él es uno con una simpleza completamente simple, que nosotros no tenemos idea de eso, entonces igual, ¿por qué tenemos esta división? Y hace otra pregunta. No podemos decir que todos los nombres son un solo aspecto, literalmente. Pues que en verdad que Él habla de la proyección de bondad de Él mismo. Como está escrito, que el Hashem vaya a Erlanu, en Tehilim 148, 27, que dice que el Hashem, el poderoso Hashem vaya a Erlanu, nos has iluminado o nos iluminará. Vemos aquí en el pasú, que el Hashem vaya a Erlanu, que la proyección de la bondad de Hashem, ya Erlanu, nos ilumine. Está escrito también, Uchtiv Chesed Keil Kol Hayoim. Está escrito, la bondad de Keil, la bondad del poderoso, todo el día está. Esto está en Tehilim 52:3. Veshem Elohim Moral Peula Satin. Y el nombre Elohim, Dios, el todopoderoso, Dios, generalmente Elohim se traduce como Dios. Moral Peula Satin señala la acción de juicio. Y es por esto que en hebreo a un juez también se le llama Elohim. Como está escrito, como está escrito, y lo va a acercar el Señor a su siervo, a su esclavo. El Elohim, en hebreo dice a los Elohim. ¿Quiénes son estos? ¿A Dios? No, no está hablando de Dios. Está hablando de los jueces, del tribunal legal. Esto está en Shemot 21:6. Shemot 21:6. Uchtiv. Está escrito también, Elohim lo sekalel. A los jueces no los maldigas. Esto está en Shemot 22:27. Elohim, el significado de Elohim, ¿qué es? Juez. Dayan. Dayon. Y si dijeses, como hemos mencionado anteriormente,
que los nombres señalan a la esencia del Creador mismo, y Él no es ninguno de estos nombres, siendo así, si es así, no hay ninguna relación de la Peulá de Gesed de Shem Kel. No hay ninguna relación. Si dijésemos, no, lo que pasa es que estamos hablando de la esencia de Dios mismo, y a pesar de la esencia se pueden distintos nombres. Entonces estamos diciendo, oh, ok, lo que está diciendo en sí mismo es que el nombre Kel, el nombre poderoso, no nada tiene que ver con bondad. Este es un ejemplo. Podríamos decir fácilmente que el atributo, el nombre de poderoso, Kel, perfectamente se relaciona mucho más que el nombre de Elohim. ¿Por qué? Porque ambos nombres están hablando de Dios mismo. Y ahora viene la respuesta. La respuesta es Aja Chuba Bazeu. La respuesta a este asunto es el siguiente. Que a pesar que la luz infinita de Dios que se inviste en las Sefirot es una esencia simple, con la simplicidad más abstracta posible. Es decir, que es algo abstracto, algo que está completamente fuera de la definición de composición, definición. La unidad de Dios es una unidad tal, su unicidad es una unicidad tal, que es Pashut betzachles apshitus, es simple con la simplicidad más simple posible. Es imaginable. De todas formas, ¿qué está la respuesta? A pesar de que él es completamente abstracto y fuera de una definición, que su revelación, ahorita estamos hablando, el tema es Ohr Ein Sof, el tema es la revelación de Dios mismo. Que dijimos, la revelación de Dios mismo, debido a que está tan unido a Dios mismo, su esencia misma, es como que estamos hablando de Dios mismo tal cual. Entonces su esencia es tan, la revelación de su esencia es tan abstracta. De todas formas, cuando estamos hablando de su accionar, de su actividad y de su flujo divino en los mundos, allí sí va a haber un cambio. Pues cuando él se inviste en su atributo de bondad, y a través de su atributo de bondad, y en el atributo de bondad, ilumina en los mundos, es decir, todo lo que quiera que signifique bondad en los mundos. Más adelante va a decir, ¿no? Así que no me quiero adelantar. Por eso dije todo lo que significa bondad en los mundos. Y las actividades que haga, van a ser, que se van a revelar de formas como bondades. Y con muchas buenas cosas para los mundos, tanto los mundos espirituales como en nuestro mundo físico. Cuando decimos oilomis, nos referimos a los mundos, nos referimos tanto a los espirituales como al físico nuestro. Y cuando él se inviste en el atributo de su severidad, y en él hubo, y por él, y a través de él, Yoir Boilomis, ilumine en los mundos, que importa lo que signifique eso, y las actividades, las cosas que van, lo que genere, lo que pase, cómo va a ser, cómo se va a sentir. Viginas dinim has vesholem. Se va a sentir de una forma severa como juicios, Dios libre. Dice Dios libre. Ahora, aclaración. No es que hay un cambio, Dios libre, en la esencia de la luz, es decir, en la revelación propia.
ya sea la luz que se revela en Gesed o la luz que se revela como se revela en Gevurah, desde Einoy, pues que esto no es posible, que Van Sheur Ein Sof, que debido a que Él es una revelación infinita, no puede ser limitado. Vnemar Boy, y Él, Dios dijo de sí mismo, desde su revelación, Lo Shanis Bejule, yo no cambié. Esto está en Malaquías 3:6. El Asher Shinui Ubehashpo. ¿Dónde es entonces que se percibe el cambio? En el flujo de cómo las cosas nosotros las percibimos. En el flujo divino. Ahí es donde hay un cambio. La palabra hashpa es como que mencionamos anteriormente en la clase pasada, como el agua. Lo que baja del agua, el flujo, el fluir del agua, a eso espiritualmente, a todo lo que sea que Dios emana y da en la creación, uno de los nombres que le damos en la Kabbalah, en el Hasidismo, es Ashpa'ah, flujo divino. Allí es donde están los cambios. Esto es, ¿y esto por qué pasa? Porque la presencia de Dios, Dios mismo, no hace fluir la energía, la vitalidad. Literalmente dice vitalidad, voy a jugar entre vitalidad y energía. Voy a utilizar ambos términos para hacerlo más accesible al entendimiento. La energía que necesitan los mundos, que sea todo lo que requieren. No baja a los mundos, sino por medio de las sefirot que mencionamos anteriormente, las 10 sefiros. Pues estos son los recipientes, es decir, las herramientas que Dios utiliza para hacer llegar a Hayos Etzelanibroim la vitalidad, la energía necesaria a los seres creados. Y no es que Dios mismo, Él requiere de estos Keilim, miren bien, no es que Dios ahora necesita, Él hizo todo un sistema porque ahora Él requiere de eso para poder hacer fluir, sea lo que sea que tiene que hacer que fluir a los seres creados, es decir, nosotros. No es porque Él necesite eso, no es porque Él requiera de Sefirot y todo un sistema, no. El Amishum, sino por esto, ¿por qué es? Puesto que los mundos, su naturaleza es ser limitados. Por naturaleza son limitados. No son infinitos. Y menciona varios detalles de cómo el mundo físico es limitado y las medidas del mundo, y también los ángeles, y de un mundo al otro hay muchos ángeles, etcétera, etcétera. Hace una cita del Talmud que está en Hagiga. Dice, todos estos también poseen medida y límites. No puede un objeto, un ente que posee definiciones y que posee límites, no puede recibir la energía directamente de la luz infinita de Dios, que no posee límite. No puede. Es como que pongamos, ¿qué ocurriría? Lo que vimos en las primeras clases sobre el Tania, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué ocurriría si Dios se revela tal cual su presencia? Perdemos nuestra propia conciencia de nosotros mismos. Todo deja de existir y se vuelve tal cual como antes del día de la creación. Entonces las sefirot no es porque Dios las necesite, sino es para nosotros. Para el mundo, para todo lo que requerimos. Porque si fuese así, Mishum de Imkein, Ayagam Ken, Amekabel Bejinas Brigvul. Por eso, otra cosa que menciona acá, una idea más profunda al respecto de
¿Qué pasaría si un ser que posee por naturaleza límite recibiese la luz infinita que no posee límite, recibiese la energía directamente? Se volvería también sin límite. Y dice Bejule, etcétera. ¿Por qué etcétera? Etcétera. Porque si se vuelve sin límite, entonces se anula nuevamente a la luz. Y nuevamente ocurre toda la anulación de la creación. Y al final, bueno, no hay creación. No hay ser limitado. Eso es un ser nifra, un ser creado. Es eso, ser limitado. Sí, yo hizo de Bjinas Gvulu, y el origen de la naturaleza de ellos al ser, de los seres creados, nosotros los seres creados. La naturaleza limitada es debido a que la luz del Ein Sof, la revelación infinita de Dios, vivifica todas las criaturas por medio de los kelim, por medio de los recipientes que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque los recipientes, ¿cuál es la característica de un recipiente? Y por eso es llamado recipiente. Nuevamente, no es porque haya recipientes y hayan vasos y no. ¿Por qué son llamados recipientes? Porque los recipientes por naturaleza poseen límite. Un vaso posee una cierta cantidad de lo cuanto puede aguantar. Una computadora, por ejemplo, utilizando un ejemplo, una computadora tiene cierta capacidad de cuánta información puede tener y cuánta energía necesita solamente para funcionar. Si se le pone más, se destruye. Y cita como está explicado en Igerat HaKodesh, de acuerdo al Ma'amar, cita un discurso hasídicos. Y debido a que es así, entonces está explicado. Que el flujo divino que se proyecta, nuevamente, es difícil. Por un lado, hablamos de flujos, por otro lado decimos, pero no piensa que es un flujo verdadero. Pero la idea del flujo, la alegoría, nuevamente, no es que haya flujos, sino que los términos es para que podamos entenderlos. Entonces dice así, el flujo divino, está explicado que el flujo divino que se proyecta de la luz infinita de Dios a los mundos, es decir, flujo que es como Dios se proyecta y genera en la creación y le da a la creación lo que necesita, ya sea bondades o severidades. Y esto es a los mundos por medio de qué, nuevamente, por medio de qué, por medio de los recipientes que se llaman las 10 sefirot de Atzilut, las 10 sefirot del mundo de la emanación. ¿Esto cómo se hace? Este flujo se hace y se acondiciona, se disminuye de acuerdo a la capacidad del recipiente para volverse, para obtener límite y fin. Está definido ahora. ¿Qué está definido? No la luz infinita de Dios, sino la hashpa, el flujo divino. No como que la luz, que la luz misma, la idea no es que la luz misma tiene límites. De nuevo, lo que se limita y se adapta a los recipientes es
el flujo divino necesario para la creación. Y no es que la luz infinita misma se vuelva limitada, tenga límite ahora. Por ende, vamos a poder comprender que también el flujo, que dijo anteriormente, que ¿dónde es que ocurre el cambio? No en la luz misma, no en Ensof, sino en la Shpa, en el flujo divino. Entonces dice, Umimeile Muvan, automáticamente vamos a comprender que el flujo divino es influenciado de acuerdo a la forma, es decir, espiritual, las formas y la naturaleza del recipiente. Y así, ¿qué dijimos en la clase pasada? El ejemplo del vidrio, el ejemplo de la luz y el vidrio. Vamos a utilizarlo para entender esta idea de flujo. Si yo pongo la luz en un vidrio rojo, ¿hay un cambio en la luz misma? No, no hay un cambio, pero sí la luz es influenciada por el color del vidrio. A partir del vidrio, la luz va a ser la misma, pero como se va a recibir el flujo, va a ser a partir, si el vidrio es rojo, es rojo. Es ahí donde hay un cambio, pero igual la luz es la misma, pero hay un cambio. No en la esencia de la luz, sino en cómo se refleja la naturaleza. Por eso dice que por eso se va a entender que también se hace y se influencia de acuerdo a la forma y la naturaleza del recipiente, a través del recipiente que es usado para que pueda revelarse. Por ejemplo, el flujo divino que se proyecta por medio del recipiente de bondad, a partir de ese recipiente de bondad, van a crearse, a partir de la nada, van a crearse seres que señalan la bondad, que señalan el atributo de bondad. Es decir, la luz física. La luz física, ¿quieren ver ustedes una reflexión física tal cual de Gesed? Es la luz. La luz física, tal cual. La energía física. ¿Qué otra cosa? Otra cosa, el agua. Etcétera. Dice etcétera, porque hay muchos seres que representan precisamente eso. Y el flujo divino que se proyecta por medio del recipiente de severidad, de eso se crean a partir de la nada seres que señalan Gevuro, como por ejemplo el firmamento que separa lo que es cielo, el espacio donde vivimos y las aguas. Y antes todo era una sola mezcla. Antes de que Dios dijese, ordenase con su palabra que lo siguiente, está en Génesis Bereshit 1:6, dice, y dijo Elohim, ordenó con su palabra, que haya un espacio, un espacio entre el agua, para que separe para que separe entre una agua y otra. Físicamente, ¿cómo es esto? Explican los varios comentaristas que anteriormente hubo la creación, luego hubo la creación a partir de la nada. ¿Pero creación de qué? De toda una gran masa. Ahí había todo mezclado. Agua, gases, todo estaba mezclado. Y luego lo que ocurrió en los restos de los días, en los 6 días de la creación, es poner todo en su lugar. Esta acción de poner todo en su lugar, ¿qué es? Como cuando las madres vienen a la casa y ponen todo en su lugar y en orden y ponen a todo el mundo en orden. ¿Qué es eso? Severidad, es disciplina. Eso es Gevura. Por ejemplo.
No necesariamente estamos hablando de algo negativo. Simplemente es una forma de revelación. והנה, אף על פי שהאור אינסוף המלובש במידס החסד משפיע בספורש בחינס חסודים על ידי מידה זו, איננו משתנה חס ושלום, מאוסו הפושט ליחס בבחינס מידה, פרוטיס חס ושלום. Y a pesar de que la luz infinita de Dios que se inviste en el atributo de Gesed y hace fluir flujos divinos en aspectos de forma bondadosa por medio de la habilidad de Gesed, la naturaleza misma de Dios, simple, no cambia. Y no se vuelve esa mida específicamente. Has Shalom, Dios libre. De todas formas, de todas formas, cuando hablamos específicamente el tópico de cómo es que es la revelación, hay una transformación entre la luz a cómo se inviste en bondad, y entre la luz a cómo se inviste en Gebura, en severidad. Behu, y esto es que cuando se inviste en Gesed, hace fluir bondades, y cuando se inviste en Gebura, hace fluir por severidades, etc. Ahora vamos a poder entender, y por eso ahora podemos entender, por eso fue que dijeron los sabios en la Kabbalah, que el nombre poderoso es en Gesed. Miren el lenguaje que utilizan los cabalistas. No dicen que el nombre Kel es Gesed, sino en Gesed. En hebreo significa a través de. En quiere decir a través de. No importa cómo la persona se vista, puede tener una ropa cada día, pero la persona no cambia. Lo que cambia es cómo se ve, cómo se percibe hacia afuera, cómo se quiere revelar, el perfume que se pone, la apariencia que quiere dar. Pero la persona siempre es la misma. Igual ocurre con el alma en esencia siempre es la misma, pero hay distintas formas de cómo se revela. Y por eso decimos que él es en Gesed, no decimos en Gebura, no decimos en severidad. A pesar de que nuestra intención en el nombre es referirnos directamente al creador del mundo. De todas formas, es decir, que estamos diciendo que el creador mismo del mundo, él cuando hace fluir a través del atributo de bondad, lo llamamos poderoso, lo llamamos Keil. Y es llamado con el nombre Elohim, Dios, cuando se inviste en el atributo de severidad, de Gebur. La soistin para hacer juicio, Dios libre. Y similarmente también, y aplica también esto por el nombre de las 4 letras, Shemavaye, que Shemistabesh, el nombre, ¿cómo se lee este nombre? Adnai. Cuando se inviste en la midá tal y tal. Resulta de esto bien entendible. Ahora podemos entender que cada uno de los nombres tiene una actividad distinta a la otra actividad que sea de otro nombre. Shema Vaye Bejinas Rahamim. El nombre de las 4 letras se refiere a misericordia. Beshem Elohim Bejinas Din. El nombre de Elohim se refiere a juicio. Es el juicio, como se revela en juicio. Beshem Keilo Elohika Bejinas Gesed. Y el nombre poderoso, el todopoderoso, se refiere al bondadoso, a como se revela en bondad. De todas formas, y con todo y esto,
Cuando decimos cada uno de los nombres, ¿a quién es que nos referimos y cuál es la intención? Al Creador tal cual. Vamos a continuar desarrollando las siguientes secciones de este libro muy, muy importante, Derech Mitzvoteja, específicamente la sección de Shoresh Mitzvahs Atfila, la raíz del precepto de la Tfila, de la plegaria. Muchísimas gracias.